Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado a los Sheliachim verdaderos, que traen tu enseñanza, que traen la enseñanza de nuestro Mashiach. Bendito eres tú, eterno, en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Me equivoqué un poco al decir ¿verdad? Que estoy orándole a Hashem y después dije que trae la enseñanza de Mashiach. No, no. Celebrar a Hashem por los Sheliachim verdaderos, los Sheliach de Mashiach. Por eso, bendito Abba Kadosh, por los Sheliachim verdaderos que nos traen enseñanzas de nuestros Rebbe, Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Muy bien, Gabriel y Karin, hoy vamos a seguir estudiando el libro de Mateo. Ya estamos terminamos de estudiar Mateo 7:20, hasta llegamos, hablando de los falsos profetas, etcétera, etcétera. Ahora viene nuestro Rebbe, que Mateo enseña las palabras de nuestro Rebbe, cuando dice en el Mateo 7:21, no todo el que me dice Adón, Adón, o sea, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En primer lugar, vamos a aclarar aquí un término. Cuando él dice, en mi nombre. Realmente cuando en el concepto hebreo se dice, en mi nombre, se dice, en los méritos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Elohei de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, en los méritos de Abraham, en los méritos de Isaac, en los méritos de Jacob, elevamos nuestra tefilá a los cielos. Entonces, en los méritos de nuestro Rebbe Yeshua, también elevamos nuestra tefilá, dándole toda Rabá Hashem por las enseñanzas que nos viene a dar nuestro Mashiach. Entonces, la expresión aquí en tu nombre, en mi nombre, perdón, no es tan correcta esa transliteración, esa traducción, sino lo correcto es en el mérito de Yeshua, nuestro Mashiach, en el mérito de él, se echan demonios, se echan, ¿por qué? Porque él nos enseña digamos, a echar fuera demonios. Sí, las profecías que hablan aquí también, él está usando un drash, porque en este momento todavía se podría considerar que hay profetas, porque está el templo erguido. Entonces, pero posteriormente ya no hubieron más profetas. El último profeta fue Yohanan Hamilbel, o sea, el mal llamado Juan el Bautista. Bien, pero empezamos entonces a discurrir la enseñanza en este momento. Dice, cuando leemos, no todo el que me dice Señor, aquí lo que él está diciendo es, no todo el que reconoce mis méritos, no todo el que reconoce mis enseñanzas, es aceptándolo él como maestro, aceptándolo él como rabino, porque yo le digo a él, mi Adón Yeshua, eso significa mi rabino, mi maestro Yeshua. Le estoy dando un mérito, le estoy dando un honor. Recuérdese usted que Señor es un título de dignidad. Por lo tanto, entonces, le estamos dando a él en los méritos, o sea, lo estamos aceptando como nuestro maestro de Torah. Por lo tanto, no todo el que le dice Señor, es decir, no todo aquel que puede rendirle pleitesía a él, no solo aquel que puede reconocer que él es Mashiach para las 10 tribus, no solo, porque aquí podemos inclusive hasta involucrar a la cristiandad, pero la cristiandad está bajo un concepto totalmente fuera del orden de la Torá, fuera del orden del nombre Kadosh, o sea, ahí es otra cosa. Sin embargo, dentro del pueblo de Israel, o sea, entre los seguidores de Yahshua, no todo el que lo reconoce como maestro, no todo el que lo reconoce como rabino, no todo el que le rinde pleitesía, no todo el que menciona sus méritos, sí va a heredar el reino de los cielos. Aquí tengo que aclarar todo. No todo el que me rinde honores quiere decir el que me rinde kabod, en el hebreo kabod, no todo el que me rinde kabod entrará en el reino.
Ok, tenemos que recordar que la expresión reino es el gobierno. O sea, en otras palabras, no tiene nada que ver con la vida eterna. La vida eterna en el hebreo es estar siempre feliz, estar siempre alegre, para que la Shekhinah nunca se aparte de nosotros, es quitar la tristeza, quitar todas aquellas energías negativas que pueden apartar a Shekhinah. Por lo tanto, entonces, cuando él dice entrará en el reino, se está refiriendo al gobierno, no es la vida eterna. Los que pertenecen al reino, entonces, los que van a pertenecer al reino de Mashiach, son los que han de gobernar con él. Son los que han de gobernar con el Mashiach cuando se manifieste el rey Mashiach. Por lo tanto, por un lado, entrar en el reino significa entrar en el gobierno, entrar a gobernar con él. Y vida eterna es tener una vida feliz, una vida abundante, una vida llena de paz, de tranquilidad, de gozo, de armonía. Eso es vida eterna. Por eso, cuando se acerca un rico a nuestro Adón, dice, Adón, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Entonces, él no dijo qué puedo hacer para entrar a gobernar contigo, no. Él dijo qué puedo hacer para tener la vida eterna, o sea, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Entonces nuestro Rebbe le contesta, los mandamientos tienes. ¿Qué es lo que nos da entonces una vida tranquila, feliz, de gozo, de paz, de tranquilidad y de todo? Son los mandamientos de Hashem. Entonces, aquí entrar a gobernar con él son los que hacen, dice, la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Eterno es entonces guardar sus mandamientos. Eso es hacer la voluntad. Cuando Mashiach enseña también que el Padre está en los cielos, o sea, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, cuando él expresa, dice la expresión cielos, está usando remes, o sea, está haciendo una alusión. ¿Por qué es una alusión? Hasta podríamos considerar que es un drash. ¿Por qué es un remes? ¿Por qué es un drash? Porque el Eterno no está en los cielos. Recuerde usted que hay 7 cielos, pero el Eterno no está en los cielos. ¿Por qué? Porque el Eterno está en todos los cielos, el Eterno está en todos los lugares, el Eterno está en los 600,000 mundos, el Eterno está en todas las dimensiones, el Eterno lo llena todo. Entonces decir que Él está en los cielos, está haciendo una alusión a algo, y esa alusión a lo que se refiere es, está hablando del reino. Recuérdense que viene hablando que no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de mi Padre que está en los cielos. Eso significa que el gobierno de Hashem, nadie va a entrar, y que Hashem lo gobierna todo, y nadie que no guarde mandamientos va a poder gobernar como Shia. Tienen que ser solo los que guardan los mandamientos de Hashem. Entonces, aquí estamos en un remes. Hashem está en todos lados, el Padre está en todos lados. Es decir, que está en todos los Emaim. Es una alusión a que Él tiene el gobierno de todo. Él gobierna en todo, el Padre gobierna en todo, todo está en su control. Por eso nuestro Mesías enseña sobre el reino, enseña sobre el gobierno. Muchos me dirán, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre. Una vez más, no hicimos las actividades en tus méritos, en tu cabot, y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, en tus méritos. ¿Cuáles son esos méritos? En todas las enseñanzas que Él nos viene a dar. Porque, por ejemplo, en las enseñanzas de Mashiach tenemos nosotros el mecanismo, el método para poder echar fuera demonios. O sea, Él vino a enseñar la forma. Entonces, cuando yo digo, no en tus méritos yo eché fuera demonios, en tus méritos, en tus enseñanzas yo eché fuera demonios. Hice milagros en tus méritos, hicimos milagros. Entonces él me va a decir, no te conocí. Pero ¿cómo no me va a conocer? Y no en sus méritos estoy haciendo las cosas. ¿Cómo no me va a conocer? Y no en sus méritos estoy profetizando. ¿Cómo no me va a conocer? Si no en sus méritos estoy echando fuera demonios. Entonces sí me conoce. Ah, pero él nos desconoce. Porque aunque nos conozcan, nos desconoce. En una oportunidad él estaba sentado cuando le dijeron, ahí tu madre y tus hermanos te buscan.
Entonces él contestó, ¿y quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mis hermanos y mi madre y mis hermanos, decía él, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre es guardar mandamientos, o sea, no es solamente así que yo creo en Él, ¿verdad? Y ya voy a gobernar con Él o voy a tener la vida eterna, una vida feliz, no es así. Él está hablando entonces aquí que todos debemos de guardar los mandamientos, porque si no guardamos los mandamientos, Él mismo sigue diciendo, dice, sí, no los conocí y apártense de mí, dice, hijos de maldad. O sea, no solo entonces querer en sus enseñanzas es suficiente, no solo hacer lo que él enseñó es suficiente, sino que él enseñó a guardar los mandamientos, eso es todo. Entonces, si los que no guardan mandamientos o sea, son hijos de maldad, ¿por qué son hijos de maldad los que no guardan los mandamientos? Porque andan pecando, andan transgrediendo los mandamientos. Son los que no hacen la voluntad de Hashem, no hacen la voluntad del Padre. Son los que no hacen, no son obedientes al Eterno. Entonces, hacer maldad es violentar los mandamientos y hacer el bien es guardar los mandamientos. ¿De dónde aprendemos esto? Eso lo aprendemos también del libro de Tehillim 32:6 o 32:5, 5 o 6, si mal no, 32:5 creo que es 32:6, pero no los dos es. Pero dice, ahí está escrito, y yo te confesé mi pecado, está escrito, y mi maldad no oculté. O sea, yo confesé que soy pecador, o sea, que transgredí los mandamientos, y no te voy a ocultar esa maldad que está en mí. ¿Qué maldad? De ser desobediente. Me dije, voy a confesar mis pecados al Señor, al Adón, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado por siempre, Selah. Entonces ahí está escrito. Entonces cuando hablamos hijos de maldad, estamos hablando de personas que no guardan los mandamientos y por lo tanto estos que no guardan los mandamientos no van a gobernar con el Mesías. No van a gobernar cuando se manifieste Mashiach Rey, no van a gobernar con él. Pero los que hacemos la voluntad de Hashem, los que sometemos a los mandamientos de Hashem, vamos a gobernar con el Rey Mashiach. Eso es lo que él está diciendo ahí, porque no todo el que me dice Adón Adón va a entrar al reino de mi Padre, usted va a gobernar en el reino, sino el que hace la voluntad de Hashem, porque el que pueden hacer milagros cuando ya me han oído hablar de mí o me conocen, pueden hacer milagros, pueden echar fuera demonios, inclusive profetizar. No que solamente se vaya a profetizar como algunos ahí dicen, así dice el Señor, pero ¿qué Señor? O sea, eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces está hablando, como decía también Rab Shaul, si no se tiene amor, no se tiene nada. O sea, yo puedo hablar lenguas, yo puedo hablar en varios idiomas, yo puedo ser políglota, pero si no tengo amor de nada me sirve. Eso dijo Pablo. Entonces estamos más o menos en un texto paralelo, estamos en una analogía de expresiones, hablando bajo el principio de la interpretación. Entonces cuando dice la maldad, apártense de mí, hacedores de maldad significa apártense de mí ustedes que no guardan mandamientos, ustedes que no hacen la voluntad de Hashem, que andan pecando, que miren, Baruch Hashem, guardar los mandamientos de Hashem, pero hay que conocerlos. ¿Cuánto no discuten aquí en Occidente? Pues, o sea, tenemos más problemas en el sentido de la comida con el cerdo. El cerdo aquí es un alimento muy popular aquí en Guatemala. Pero cuando uno les dice que ese es un pecado, ellos dicen, no, no es pecado, yo puedo comer ahora de todo porque el Señor hizo limpio todos los alimentos. Ellos son los hijos de maldad a quien se refiere aquí nuestro Mashiach Yeshua. Aquellos que no guardan los mandamientos, a ellos se refieren. Aquellos que son negligentes a los mandamientos, aquellos que no le ponen importancia a los mandamientos, eso es lo que tenemos que ir evitando. ¿Para qué? Para ser merecedores del reino de Mashiach. En primera de Yohanan, o sea, en el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9, está escrito, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestras transgresiones a la Torá, si confesamos nuestras transgresiones a los mandamientos, Él es fiel y justo, dice, y Él nos va a perdonar, dice,
y nos limpiará de toda maldad. Entonces la maldad, los hijos de maldad, son los que no guardan mandamientos y no pueden jamás heredar el reino de los cielos. Pero aquellos que guardan los mandamientos, aquellos que se dejan llevar por las enseñanzas de nuestro Rebbe, porque las enseñanzas de nuestro Rebbe era siempre llevarnos a guardar mandamientos. Eso es la verdad central de toda su enseñanza. Shalom Alejem, Gabrín Yecarín, espero haberme dado a entender, de que no ha sido muy enredada mi explicación, que Hashem nos ayuda a comprender que Ruach Jacob es la inspiración que esté con nosotros y que realmente podamos entender lo que yo estoy explicando. Sin embargo, si alguno tiene alguna duda, escríbame, hábleme y con la ayuda del Eterno e inspiración de Ruach Jacob trataré la manera de responderles. Shalom, alejen a todos y que el Eterno siga añadiendo sabiduría a cada uno de ustedes. Shalom, alejen. Baruch Hashem, Baruch Hu, Baruch Hashem, Baruch Hu.